vamos a hablar de objetos extremos del universo. Pero antes de hablar de este tema, vamos a tener que hablar de otra cosa, que es el análisis de la luz. Para la astronomía, el análisis de la luz se llama espectroscopía, que es fundamentalmente la luz está hecha de todos los colores. Vamos a hablar de una manera muy simple. Está hecha de todos los colores, entonces todos los colores juntos, si uno los suma, hacen el color blanco. De hecho, ustedes pueden hacer un experimento muy simple, muy sencillito, que es, agarran un disco, un disquito cualquiera, le ponen como si fueran los gajitos de una torta, o las porciones de una torta de todos los colores, y si lo hacen girar, se ve color blanco. Porque la mezcla de colores da el color blanco, y el color blanco, entonces, o amarillo si quieren, pero vamos a hablar en general, el color blanco que viene del sol, si lo hago pasar a través de las gotitas de la lluvia, me descompone la luz en los colores del arco iris. Eso es fundamentalmente lo que es el análisis de la luz. Obviamente, el arco iris, es una cosa muy simple. Para hacer espectroscopía se necesita algo un poco más sofisticado. ¿Qué es eso? Hago pasar, como ven, dice white light, de la luz blanca entra por la izquierda, se descompone en un prisma, y el prisma desvía la luz en los distintos colores. Desde el rojo, el amarillo, el verde, el azul, violeta. Estos son los colores que nosotros normalmente vemos. Entonces, con esto yo logro saber, analizando la luz que me está viniendo desde el espacio, de donde sea, puede ser en un laboratorio también, puedo saber cuál es la composición química que tiene el objeto que yo estoy analizando. Así se sabe la composición de las estrellas, del Sol, de los objetos que reflejan o emiten luz. Es más fácil con los que emiten luz, ciertamente. Una pequeña pausa. Sí, dale. ¿Cómo es que a través de la luz se puede reconocer qué composición química tiene? Bueno, ahora lo vamos a ver en un ratito. Esta es una introducción para que se entienda cómo se hace el análisis de la luz en astronomía. Entonces, el corazón es que se hace pasar la luz a través de un prisma. Hay también unas técnicas más sofisticadas que se llaman redes de difracción, pero digamos que para que se entienda más fácil, con un prisma puedo descomponer la luz. Entonces, si yo descompongo la luz, fíjense que se ve una llama de alcohol, un mecherito de alcohol, y abajo hice pasar la luz a través de un prisma, y me la descompone en un montón de colores. Yo sí veo esta composición de colores iguales, ven que se van haciendo como rayitas, en otra cosa que estoy analizando, y coincide con esto, eso que estoy analizando tiene alcohol. O sea, yo puedo saber en base a los colores, cómo se separan los colores de cualquier cosa, puedo saber su composición química. Ahora lo vamos a ver más en profundidad también. O sea, se las voy dando despacito, para que se vaya entendiendo de a poco. Entonces, habría un principio de que cada compuesto químico descompone la luz de una manera única y repetible. Exactamente, porque los átomos son absolutamente diferentes, y quienes se encargan de hacer esto son los átomos. Entonces, la luz de un átomo es como si fuera su huella digital. Por eso justamente es es posible analizarlo. Entonces, ponele que acá tienes una fuente de luz, y esa fuente de luz, por ejemplo, pasa por acá y llega hasta un telescopio. Como el gas está absorbiendo parte de la luz, y esa absorción depende de la composición química del gas, cuando yo miro la estrella veo que tiene rayas oscuras. Esas rayas oscuras es el gas que está acá, la nebulosa que está en el medio. O sea, la luz me emite todos los colores, ven que está acá arriba, que se llama continuo. Este diagrama no es del todo perfecto, pero bueno, no sirve. Entonces, la luz que me viene de la estrella, que llega hasta el telescopio, me da esta banda de colores, que se llama continuo. ¿Ves que dice acá arriba? Espectro continuo. Pero si esa misma luz pasa a través de una nebulosa, el gas de la nebulosa se encarga de absorber algunos colores, que son los colores de la huella digital del hidrógeno, por ponerle, como la mayoría del gas que hay en el universo es hidrógeno. Entonces se hacen un montón de colores que faltan, que fueron absorbidos por ella.
Entonces miro el espectro y se hace lo que se llama un espectro de absorción, que son líneas oscuras, en la banda de colores se hacen líneas oscuras. Yo veo este juego de líneas en otro lugar y es la composición química de este gas. Vamos a inventar que es hidrógeno. Bueno, si yo veo hidrógeno y hago este análisis, voy a ver este conjunto de líneas, no otro. No hay otra combinación de líneas que haga el hidrógeno. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, sí, se entiende. Perfecto. Entonces ahora acá tienen, que ya creo que se los mostré alguna vez, la tabla periódica de los elementos con todos los colores que tiene cada átomo. Fíjense que cada dibujito, cada conjunto de líneas es completamente diferente. ¿Por qué? Porque son diferentes átomos. Por ejemplo, este es el hidrógeno, que tiene esta familia, el helio tiene esta, el neón tiene esta. Entonces, si yo agarro y miro una estrella y le saco una banda de colores y me da esta, quiere decir que esa estrella tiene hidrógeno. Obviamente la realidad siempre es un poco diferente. ¿Por qué? Porque es una mezcla de todo esto. Es bastante más difícil. La estrella no va a ser de hidrógeno nada más, va a tener hidrógeno, helio, hierro, un montón de cosas que mezcladas hacen esta composición de cada una de las estrellas. Pero así yo puedo saber cuál es la composición química de una estrella, porque cada átomo hace su selección de colores dentro del espectro continuo. ¿Se entendió hasta ahí? Una preguntita, no Sí. porque no haya entendido, pero me apareció. El ojo nuestro tiene un cierto rango de espectro Sí. de colores que podemos ver. Exacto. ¿Esto en el prisma se va a reflejar siempre en los colores que podemos ver? ¿O quizás aparezcan huecos porque son, no sé, infrarrojos u otro tipo de colores? ¿Ves que haces preguntas interesantes, Piti? Está muy bien. El espectro, cuando se habla normalmente, haces espectroscopía, es en el visual, o sea, lo que registran nuestros ojos. Pero hay espectroscopía en ondas de radio, hay en infrarrojo, en ultravioleta. Cada elemento, o sea, cada sensor que se usa diferente, pero en general cuando se habla de espectroscopía se habla de lo visible, de lo que ven nuestros ojos. Claro, sí, se me ocurrió eso porque veía varios elementos totalmente negros y yo digo, bueno, capaz que esos son algo que... Ya, es que en no realidad son elementos que más bien están en la parte infrarroja o ultravioleta. Acá está mostrando solamente la parte visual. Y acá otra cosa que es el efecto Doppler. El efecto Doppler, que hay muchas maneras de explicarlo, pero ahora para no entrar en detalles técnicos, simplemente les voy a decir que el color que tiene un objeto se pone un poco más rojo o un poco más azul, si se aleja o se acerca. Si se aleja, el color se pone un poquito más rojo. Si se acerca, se pone un poquito más azul. Entonces yo puedo, en base a esa diferencia, saber a la velocidad que se aleja o se acerca cualquier cosa. Por supuesto que vaya bastante rápido, ¿no? Tiene que ir a varios kilómetros por segundo como para que se note. Entonces, si yo tengo, acá por ejemplo marcan abajo de todo una estrella. ¿Por qué marca una estrella? Porque la estrella teóricamente no se va a mover muy rápido. En la galaxia no hay grandes movimientos. Entonces lo podríamos tomar como un cero de velocidad en la estrella. Fíjense que se hace una serie de líneas que son las que vimos recién. Cuando vemos una galaxia, ahora sabemos que las galaxias están afuera y vamos a ver el final de la conclusión. Sabemos que el universo está en expansión, pero ¿cómo se sabe en base a esto? Una galaxia que está cerca, fíjense que las representa cerca porque es más grande, más chica, cada vez va más lejos. Vamos de una estrella que está súper cerca en la galaxia a galaxias cada vez más lejanas. El corrimiento se va yendo cada vez más hacia el rojo. O sea que las galaxias se están alejando de nosotros a velocidades proporcionales a su distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una galaxia a 10, no voy a poner valores complicados, es para que se entienda, ni valores reales. Si una galaxia está a 10, se alejará a 10. Si está a 20, se alejará a 20 y así. Se van alejando. Cuanto más lejos está la galaxia, mayor es la velocidad con la que se aleja de nosotros. Esto es el corazón del descubrimiento del Big Bang, que es que
si vos sabés que las galaxias están cada vez más alejadas de nosotros, se van más rápido, te da la sensación, si haces la película al revés, van a estar cada vez más cerca, lo cual da la sensación, de nuevo, de ser una explosión. Empezó de una cosa muy, muy pequeña y luego se empezó a expandir. Algo generó esa explosión. Obviamente nadie tiene idea de qué es lo que genera, lo que la generó la explosión. Pero lo que me interesa que les quede claro es que cuando yo veo una galaxia, primero, el efecto Doppler me sirve para medir velocidades, además de la composición química. Y cuanto más lejos está la galaxia, se aleja más rápidamente. Estos son dos temas que van a ser importantes para lo que vamos a ver más adelante. ¿Está claro esto? Sí, todo perfecto. Bárbaro. Sí, sí. Llegaste, Leo. Llegué. Entonces, ¿qué se puede saber con un espectro? Se puede saber la composición química cuali y cuantitativa. O sea, puedo saber qué hay y cuánto hay de eso. La velocidad, que es lo que hablábamos recién, el efecto Doppler, la velocidad de alejamiento o acercamiento. Haciendo un análisis un poco más profundo, puedo saber la velocidad de rotación, porque un objeto que está rotando, voy a ver que hay diferentes velocidades en cada lugar, la temperatura del objeto, el campo magnético, el campo eléctrico. Yo les diría que si no existiera el análisis espectral, no existiría la astrofísica. No sabríamos prácticamente nada, porque todo se saca de acá. La composición, como ven, composición química, velocidad, todo, casi todo se saca de esto. Y con esto, como les decía antes, se descubrió que el universo está en expansión. Y recuerden, cuanto más lejano esté el objeto, más rápido se aleja de nosotros. Insisto, porque va a ser la parte de los cuásars, que lo vamos a necesitar. Entonces ya con esta información básica, y bueno, la parte de magnitudes, que no creo que les tenga que explicar demasiado, que un objeto que tiene una magnitud negativa es muy brillante, las estrellas que se ven a simple vista brillantes son de magnitud 0, las más débiles a simple vista son de magnitud 6, por arriba de eso tengo que usar un telescopio, y más brillantes van por abajo. La luna llena magnitud menos 12, el sol magnitud casi menos 27. Esta es la escala de magnitudes que se utilizan en el cielo, pero también hay bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Supernovas primero. ¿Qué son las supernovas? Primero y fundamental, las supernovas están en una parte de la evolución de las estrellas. Este diagramita me encanta porque es súper simple y resume toda la vida de una estrella. Acá en el medio es la nebulosa de la cual se forman las estrellas. Vamos, fíjense que dan dos círculos, uno que va hacia la izquierda y otro que va hacia la derecha. Primero vamos a ir por el de la izquierda. Sun-like star quiere decir una estrella similar al Sol, pasa muchos miles de millones de años, la estrella se le acaba el combustible, se pone gigante, luego pierde su atmósfera como una nebulosa planetaria y termina como una enana blanca. De hecho, esto sigue, esta imagen, esta flecha sigue de nuevo a la nebulosa porque el gas se vuelve a mezclar con el gas interestelar. Lo digo de nuevo, porque esto ya es un poco más complicado y es importante que les quede claro. Del gas nace una estrella pequeña. En el caso de que sea pequeña como el Sol, va haciendo este recorrido, se transforma en una estrella como el Sol, que podría ser hoy mismo. Luego se va a hacer gigante cuando se le acabe el combustible, pierde su atmósfera como nebulosa planetaria y su núcleo termina como enana blanca y el gas obviamente vuelve a enriquecer el medio interestelar. Ahora, cuando la estrella es grande, es más grande que el Sol, más masiva que el Sol, el futuro es diferente. ¿Por qué? Porque yo agarro y hago, en vez de ser una estrella, en vez de amarillita tipo solar, hago una estrella azul grande. La estrella se hace una supergigante roja y mayoritariamente explota como supernova. Todas estas estrellas explotan como supernova, pero dependiendo de la masa del núcleo, se transforma en una estrella de neutrones o en un agujero negro. Está todo el ciclo de vida de todas las estrellas que conocemos. Si es chiquita,
se muere como pierde gas, como una nebulosa planetaria, y termina como una enana blanca, y si es gordita, explota como supernova y termina las intermedias, las que no son muy gorditas, como estrellas de neutrones, y las que son rechonchas, terminan como agujeros negros. Este es el ciclo de vida de todas las estrellas, insisto. Entonces acá tienen el resultado, pero vamos a ir al resultado final, que es la explosión, que es lo que nos interesa. Pero como para que sea completo el panorama, también vamos a ver las estrellas que son poco masivas, como el Sol. Al Sol le va a pasar esto. El Sol va a perder su atmósfera, cuando se ponga muy, muy viejita, va a perder toda su atmósfera. Esto es un gas que está en expansión, o sea, como una cáscara que se está expandiendo. En el centro ven que hay una estrellita. Esa estrellita es el núcleo de la estrella. Supongamos que es el Sol. Pasaron 5.000 millones de años y es el Sol. Esta es la atmósfera del Sol, y esto que está en el medio es el núcleo del Sol, que se ve como una enana blanca, como estas que están al lado. Fíjense que las enanas blancas son estrellas pequeñas. Noten la comparación con la Tierra. Son realmente insignificantes, pero son estrellas chiquitas, pero que tienen prácticamente la masa del Sol. Un poco menos de la masa del Sol. Son estrellas importantes. O sea, no sería buena idea estar por ahí cerca, ciertamente. Entonces, esto es una de las primeras, las estrellas, las que se van hacia la izquierda, las que son chiquitas, se mueren de esta forma. Ahora, vamos a ver las otras. Las que son intermedias se mueren como estrellas de neutrones o como agujeros negros. Explotan como supernova. ¿Cómo? No, dije Claudio para que cuando terminaras pudiera hacer la pregunta. No, dale. Ahí en ese ciclo no están las estrellas que no llegan a encenderse, las que llegaban a la temperatura que era menor a 10 Claro, millones. no. Esas son enanas marrones. No llegan a hacer nada de estos ciclos. Esas estrellas no llegan a ser estrellas, por eso se llaman enanas marrones. No califican perfecto. como estrellas, son estrellas que fallaron en el camino, pero no fue culpa de ellas, simplemente no pudieron acumular el gas suficiente como para ponerse bien gorditas. Entonces, bueno, quedaron ahí a mitad de camino. Ahora bien, las que sí son grandes, la estrella sigue colapsando, se hace muy chiquitita. ¿Cuánto puede medir una estrella de neutrones? Puede medir 15 kilómetros. O sea, son realmente chiquitas. Imagínense algo de 20 kilómetros, pero que tiene la masa de 5 veces el Sol, metida ahí. Son objetos muy raros, y seguramente leyeron que si yo tuviera una cucharada de ese material pesaría miles de toneladas. Bueno, es cierto. ¿Por qué? Porque está acumulada toda la masa en un lugar tan pequeño que si yo lograra sacar un pedacito, que no sería buena idea ciertamente, ese pedacito tendría tantos átomos metidos adentro que pesaría muchísimo. O sea, una cucharadita de ese material podría llegar a pesar como varias locomotoras juntas, o como una montaña si quieren. Ahora bien, les aclaro algo, porque este ejemplo es totalmente teórico, porque en el momento que yo agarro el material y lo saco, deja de estar dentro de la gravedad del objeto y explota. Entonces no sería buena idea sacar un pedacito de una estrella de neutrones, o bueno, de un agujero negro directamente no se podría. Entonces, estas son las formas en que se mueren las estrellas. Estas en particular, las más gorditas, son las que nos interesan porque en el proceso explotan, que son las famosas supernovas. ¿Cuáles son los tipos de supernova? Hay dos tipos, hay varios, pero en general las familias más generales, valga la redundancia, son dos, de tipo 1 y tipo 2. Las de tipo 1 son las que están acá arriba. Es lo que estuvimos, no estuvimos hablando, vamos a empezar por la de tipo 2. Las de tipo 2 son las que estuvimos hablando ahora, que es que la estrella se pone gordita, se le acaba el combustible, termina, al acabarse el combustible, cae el material de la estrella, porque lo único que queda es la gravedad, no queda la fuerza que tira para afuera, pero en el núcleo hay un objeto muy duro, que es, por ejemplo, la estrella de neutrones, que es una pared infranqueable. Entonces, el gas que cae rebota, primero implota y después explota.
y la estrella se hace en 1000 pedazos. En ese momento, ¿cuánto puede llegar a ir ese gas? Puede ir a 10.000 kilómetros por segundo. Es un fenómeno grave. Si vos estás cerca, es mejor que te agarres la nave y te vayas, porque la vas a pasar fatal ahí. Estar dentro del Sol sería una pavada comparado con estar cerca de esto. Entonces tenemos estrellas supernovas de tipo 2, que son estas, que se ponen viejitas y al estar viejitas explotan porque son gorditas. Eso es sencillo. Y a pesar de todo, son las supernovas menos violentas. Las supernovas tipo 2 son explosiones muy importantes, por supuesto, pero no son tan violentas como las de tipo 1. Las de tipo 1 son estrellas dobles. Son una estrella que gira alrededor de la otra. Una de ellas le roba material a la otra. ¿Ven? En el tercer nivel le va robando material. Y cuando llega a un límite de masa, la estrella hace una explosión terrible y destroza todo. A veces la compañera sobrevive. Pero fíjense que son dos formas diferentes en que se muere una estrella. Se muere como un supernova tipo 1 o supernovas tipo 2. Pero las que son realmente viejitas son las de tipo 2, porque a veces las de tipo 1 explotan, pero no hay una estrella muy vieja. La otra es la que hace el desastre y se la lleva puesta. Como ven, no estoy usando terminología muy técnica. Después, ¿qué tan brillante puede ser una supernova? Puede tener magnitud entre menos 18 y menos 21. ¿Qué quiere decir eso? Porque así a secas no parece muy claro. Si estuviera... ¿Cómo? Digo, impresionante esa magnitud. Sí, sí. Imagínense más o menos esto. Si la estrella estuviera a 30 años luz, la supernova estuviera a 30 años luz, llegaría a ser no tan brillante como el Sol, pero más o menos. Le faltaría un poco para llegar a la magnitud menos 27. Pero hay una comparación que es más impresionante todavía, que es esta. Este es el brillo más o menos de una galaxia, menos 21. O sea que una sola estrella alcanza el brillo de 100.000 millones de estrellas en un momento. Así de violenta es la explosión de una supernova. Son realmente, más vale que te corras, no te quedes por ahí porque es muy complicado. De hecho, la otra vez, no me acuerdo si se los comenté porque lo escribí o hice una charla, que si estás a 20, 30 años luz, tenés los días contados en una supernova, porque la supernova es tan violenta que, aparte de la radiación gamma y demás que llegaría, que esterilizaría gran parte del planeta, le saca la atmósfera. La onda expansiva es tan violenta que aún a 30 años luz te puede sacar la atmósfera de un planeta. Una bomba nuclear universal. Digamos que una bomba nuclear comparado con esto es copetín. No. Una bomba nuclear, aún la bomba nuclear más violenta. No, pero no, te entiendo. Me refiero al efecto. Es algo así. Pero todo lo que nosotros tenemos como armamento nuclear, comparado con esto, es nada. Nada de nada. Es un chasquibum. A partir de acá vamos a hablar de los pulsars. Pero como les decía, me gusta un poco más contarles la historia de dónde viene esto porque queda más claro. Esa chica es Jocelyn Bell, es una estudiante que fue la que descubrió los pulsars. ¿Qué es lo que se detectó? Con un aparatito como el que está ahí, que se llama radiotelescopio, estaban buscando en el cielo. Los radiotelescopios existían ya hacía 15 años que se venían observando. De hecho, ya se habían detectado pulsars, pero no se habían dado cuenta de lo que eran. ¿Por qué? Porque el pulsar es un objeto que emite pulsos, hace tuk, 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 si uno lo escucha en el tiempo. Y acá por eso les aclaro lo que dice resolución espacial y resolución temporal. La resolución espacial es qué tanto puedo definir algo de algo. Si por ejemplo estoy mirando Júpiter, ¿cuál es el máximo detalle que veo? Esa es la resolución espacial.
La resolución temporal es cuánto tiempo tarda mi equipo en captar la imagen. Si mi equipo tarda 2 horas en hacer una imagen, por inventar algo, si pasó algo en el medio, lo perdí. ¿Por qué? Porque se quedó mezclada en toda la información que está mi telescopio buscando. Entonces, los radiotelescopios que había en esa época, en 1960, tenían una resolución temporal muy mala. O sea, hacían lecturas cada 2, 3 segundos. O sea, que cualquier cosa que caía dentro de los 2, 3 segundos era como que no existía. Por eso se sabía que estaban los pulsars, pero no se sabía que pulsaban. ¿Por qué? Porque recién cuando se hicieron este radiotelescopio, tenía una capacidad de definir señales muy, muy, muy rápidas. Y ahí se vio que había estos pulsos. Inicialmente, de nuevo, ella vio los resultados, se le llamó la atención, les comentó a Hewitt, que era el que estaba a cargo de la investigación, y se tomaron varios meses hasta que se dieron cuenta que era una señal real. Ahora, al principio, se pensó que eran extraterrestres. ¿Por qué motivo? Porque eran señales muy, muy precisas en tiempo. O sea, ponele, había una hora y la siguiente era 1 millonésimo de segundo después, no, demasiado. Medio segundo después era medio segundo después exactamente. Ni más ni menos. Entonces daba una sensación de artificial, porque era realmente muy llamativo. El tema es que después empezaron a encontrar un montón más de señales. Entonces era como que pasamos de no conocer a nadie en la galaxia que había 70 civilizaciones. Era como medio raro. Pero los primeros 3 meses estaba la duda de que fuera una comunicación con inteligencias extraterrestres. Acá tienen un dibujito que va haciendo el tiempo de cómo se detecta un pulsar. Todo esto que lo vemos con un montón de montañitas, son milésimas de segundo, o sea, están pasando prácticamente a la vez, en el mismo momento. Son muy, muy tenues, pero son reales. De hecho, perdonen que les traiga un poco de pornografía a esta hora, con el dibujo de esta gente desnuda, pero fíjense que las características principales de los pulsars es que, aparte de la constancia, siempre estaban cerca de supernovas, de algo que explotó. Pulsos muy cortos y precisos como un reloj. De hecho, se sabe que en ese momento eran más precisos que los relojes atómicos que se usaban de esa época. Hoy ya no. Pero en la década del 60 los pulsars eran más precisos que los relojes atómicos. O sea que fíjense que era medio de decir, me parece que puede llegar a ser algo artificial, pero finalmente la explicación fue otra. Y otra cosa que tienen es, como van disipando energía al rotar, se van frenando. O sea que en realidad cada vez giran más lentamente. Esto que ven acá es la plaqueta de la Pioneer, la nave Pionero, que lanzó la NASA. Es la placa que diseñó Sagan con otras personas para tratar de comunicarse con alguien que descubriera la nave. Y parte del mensaje, estas rayas que están acá, esta especie de araña, son los puntos donde hay púlsares, y la rayita que hay acá en el medio es en código binario el periodo de cada una de los púlsares. Fíjense lo importante inclusive que han sido los púlsares para tratar de ubicarnos en la galaxia. Y si pueden leerse toda la historia de esta placa, se van a divertir, porque inclusive hubo algunos problemas con gente que se quejaron, asociaciones feministas, porque decían que la mujer estaba en una posición muy pasiva, que el hombre hacía y que la mujer no, que hubo que sacarle, ven que el señor tiene dibujado sus partes, pero a la señorita le falta una rayita acá, y estuvieron discutiendo meses para ver si le ponían la rayita o no le ponían la rayita, porque iban a decir que estaban mandando pornografía. Estamos hablando de la década del 70, cambió bastante el mundo de esa época hasta ahora,
pero después se arrepintieron de ponerlos saludando porque dicen, los extraterrestres van a pensar que tenemos como una formación, malformación así. Bueno, pero esto es lo que está viajando al espacio y los pulsars se han utilizado en parte del mensaje. Le falta decir que la mujer está apoyando al hombre y que el hombre se está apoyando a sí mismo, por cómo están inclinados y parados, che. Bueno, Pero no, corta la discusión. mira, feminista, déjala así, por favor, te pido. Y acá tienen el modelo de cómo se piensa que es un pulsar. Es una estrella de neutrones, o sea, una estrella que se murió como supernova, por eso está siempre cerca de supernovas, y que el campo magnético enfoca unos haces de luz, tiene como dos chorros, que cuando nos apuntan, en el momento que nos apunta, hace el pico de energía. Esto es lo que se sabe hoy que es un pulsar. Este es el modelo, mejor modelo, y ya no hay dudas de que esta es la realidad de cómo funciona un pulsar. ¿Son de verdad así laterales los dos? Sí, no, en realidad elegí ese GIF porque es más claro, pero en realidad tratan de conservar de la misma manera, voy a empezar por otro lado, de la misma manera que la Tierra tiene un eje, que es el de rotación, y un eje magnético que no coinciden, las estrellas también son así. Cuando se colapsan, siguen manteniendo esas inclinaciones. Entonces, más o menos están cerca uno de otro. No va a ser tan acostado, pero era por simplicidad para que se entendiera más o mejor cómo funciona el pulsar. Claro, pero no es como un foquito de luz que de toda su superficie por igual irradia luz. A eso voy. No, son así. Ah. Sí, eso sí son así. No, pensé que te referías a que era muy inclinado uno con respecto al otro. No, se veían así, tan al costadito, como así, bueno, la parte de arriba entonces no emite nada. No, como que fuera emiten una poco. cosa, como orejitas, digamos, parecen. Claro, Y vos decís, bueno, y el resto de la superficie. Pero eso es porque está enfocado por el campo magnético de la estrella de neutrones. Es tan fuerte el campo magnético que obliga a la materia a moverse por ahí y hace y la desacelera o la acelera, y eso hace que haga esa emisión de radiación. No quiero entrar en mucho detalle técnico tampoco. Leo, ¿querías decir algo? No, digo que es impresionante, la verdad, la mecánica del funcionamiento. Sí, y todavía hay algunas cosas que no se saben muy bien. Acá les pongo un detalle, porque esto es algo que se encontró no hace mucho, que hay lo que se llaman magnetars, que son estrellas magnéticas. Son estrellas de neutrones que por algún motivo tienen un campo magnético enorme, 1000 veces más fuerte que el de una normal, pero con la diferencia de que pueden no tener los chorros de emisión. Que esto, como les dije, la estrella a veces se va frenando, entonces posiblemente tenga que ver con la velocidad de rotación que tengan. Pero es para que alguna vez escuchan hablar de las magnetars, son estrellas magnéticas, pero son estrellas de neutrones magnéticas. Y acá tienen, esto es de verdad, una imagen del pulsar Vela, que fíjense, acá en el puntito está el pulsar, está todo el material girando alrededor, y el jet que está emitiendo, que es parecido al que vimos antes, que son los que finalmente producían el pico de energía. Esto es, insisto, es una imagen real que es impresionante, tomado en rayos X. Acá, ¿cómo? Ah, sí. No, digo, magnífico esa imagen. Sí, está genial. Fíjense que acá tienen el pulsar Vela, Geminga, el cangrejo, cada uno tiene, fíjense, son emisiones de rayos gamma. Obviamente, como son objetos tan energéticos, emiten en longitudes de onda de mucha energía, o sea, rayos gamma, rayos X. Si yo quiero detectarlos, puedo fácilmente. En la época que se detectaron los pulsar, estaba más desarrollada la radioastronomía, por eso se detectaron en ondas de radio. Pero la realidad es que emiten mucho más en estas frecuencias de alta energía. Este es un mapita de la galaxia, esta es la Vía Láctea, pasando, y dónde están más o menos ubicados
los púlsars más importantes. Y acá tienen nuestra galaxia vista desde arriba, que fíjense que se ven algunos brazos espirales, acá tienen los brazos, acá está el centro de la galaxia, y todo esto son los púlsars que se conocen. O sea, son bastantes. Fíjense que no, uno puede, capaz que piensa, ¿de cuántos serán? ¿10, 20? No, son cientos. Y según los cálculos estadísticos tienen que ser miles en toda nuestra galaxia. Bueno, hasta acá llegamos con los púlsars. Fíjense que estamos hablando de objetos que están dentro de nuestra galaxia. Son estrellas que llegaron al final de sus días, no eran agujeros negros, no eran tan grandes, ni eran tan chiquitas como para ser una estrella como el Sol, se transformaron en una estrella de neutrones. Y según cómo vemos esa estrella de neutrones, la vemos con esos pulsos de energía que las denominamos púlsars, o estrellas pulsantes. ¿Sí? Hasta acá espero que me crean. Y si no me creen, tampoco me preocupo demasiado. Ahora vamos a pasar a los cuásars. Los cuásars son objetos bastante más raros, trajeron muchos más problemas para identificarlos. ¿Por qué? Porque se ven como estrellas. Si vos lo mirás en el telescopio o le sacás una foto, es una estrella. El primero que se detectó, que es uno de mis preferidos, es 3C273. 3C273 es un número de catálogo. Se lo ve como una estrella variable, como les decía, vos mirás en el tiempo y va cambiando de brillo. Entonces, decís, bueno, es una estrella, no hay mucho más que ver. Ve, acá tiene, por ejemplo, lo que se llama la curva de luz. El brillo está acá y acá está la fecha. Fíjense cómo va cambiando mucho de brillo, pero noten la magnitud, 12, 13, es un objeto que se ve con un telescopio de 15 centímetros de diámetro, se llega a ver. No necesitas el superinstrumento para ver un cuásar. Pero ¿cuál es el problema del cuásar? Pues decís, hasta ahora, bueno, sí, loco, es una estrella variable, qué interesante. ¿Cuál es el problema? Que se le sacó el espectro. Y cuando se sacó el espectro de 3C273 daba esto. Pero esto no coincidía con ningún objeto, con ningún átomo conocido. Decían, ¿cómo puede ser? Que hay nuevos átomos. Era raro, ¿viste? Porque decían, no puede ser que todo el universo tiene la misma composición y cuando miramos los cuásar, o este objeto, todavía ni se decían que eran cuásar, este objeto en particular tenía un espectro que no se conocía. Hasta que alguien se dio cuenta que en realidad lo que pasaba es que estaba tan corrido hacia el rojo el espectro que estaban viendo parte del ultravioleta que lo había puesto acá adelante. Y nadie se había dado cuenta porque nunca se había observado un objeto con un corrimiento al rojo tan grande. Fíjense que acá tenemos Vega, que es una estrella, o sea, como siempre les decía antes, una estrella la podemos tomar prácticamente como velocidad cero, porque no se mueve muy rápido, y si yo miro 3C273, fíjense hasta dónde se va, se corre completamente para un costado. En general, cuando vos medís estos corrimientos, son mínimos, son realmente insignificantes. Entonces, esta diferencia hizo que inclusive los cosmólogos, los astrónomos, estuvieron discutiendo varios meses, hasta que alguien se dio cuenta que estaba corrido todo. Ahora, ¿qué significa esto que está corrido? ¿Se acuerdan lo que vimos al principio? Que si está muy corrido hacia el rojo, quiere decir que se está alejando muy rápidamente. Y si se está alejando muy rápidamente, como el origen del universo fue una explosión, quiere decir que está muy lejos. Entonces, ¿cuál es el problema del espectro? La opción 1, hay algún efecto desconocido que hace que el objeto parezca que tiene un corrimiento al rojo enorme. La opción 2, que nadie quería aceptar demasiado, es que el objeto se estaba alejando a 48.000 kilómetros por segundo, una fracción importantísima de la velocidad de la luz. Y si el universo, fíjense, esta segunda opción que implica que estaba a 3.000 millones de años luz, prácticamente en la década del 60, estamos hablando de la tercera parte del universo conocido, después creció un poquito más.
y que era 1000 veces más brillante que una galaxia normal. O sea, yo pongo la Vía Láctea a nuestra galaxia donde está este cuásar y necesito un telescopio de 1 metro de diámetro para verla. Este se ve con uno de 15 centímetros y me sobra. Entonces, era un problemón porque no se conocía ningún método que emitiera semejante cantidad de energía. Para colmo, se veía que era un objeto insignificantemente pequeño, porque decir, bueno, es un objeto enorme que emite mucha energía, más o menos cuadra. Pero se esperó, bueno, no les voy a explicar las técnicas porque son medio complicadas, pero se vio que el tamaño en el cielo, el tamaño aparente, era insignificante, o sea, cero. Aún a la distancia que estaba este objeto, no medía más que menos de 1 año luz lejos. Hoy se sabe que miden apenas el tamaño del sistema solar. Pero es difícil encontrar un objeto que tan chiquito emita el equivalente a 1000 galaxias como la Vía Láctea. Entonces ahí empezaron a surgir las ideas locas, como los agujeros blancos. ¿Qué son los agujeros blancos? Es como un agujero negro, pero firmado al revés. En vez de absorber todo, emite todo. Pero es un objeto totalmente teórico y no había muchas opciones para poder investigarlo. Y finalmente, mezclando información de agujeros negros cercanos a nuestra galaxia, que están dentro de nuestra galaxia, que es más fácil verlos, y modelando todo esto, se encontró que en realidad eran agujeros negros. El cuásar es un agujero negro enorme que está cayendo material sobre él, y el material que cae, la característica del agujero negro es que no emite energía. Entonces, ¿cómo puede ser que emita en más que 1000 galaxias como la Vía Láctea y un agujero negro no emite? Lo que emite es el entorno del agujero negro. El agujero negro es como el culpable oculto. El tipo no se deja ver, pero moviliza toda la región que tiene alrededor y hace que la energía, lo que tiene alrededor, emite energía. Y funciona, por suerte funciona. ¿Qué quiere decir? Que obviamente a alguno se le ocurre, después hay que empezar a modelizar, a ver si los niveles de energía alcanzarían y alcanzan perfectamente. ¿Qué quiere decir? Bueno, además, este es 13C273, fotografiado hoy, eliminando el cuásar y se ve la galaxia que lo contiene. Están siempre los cuásares en el medio de una galaxia. Fíjense, la galaxia puede ser una galaxia como la Vía Láctea, que apenas se ve de fondo comparado con la bestialidad de que es el cuásar, y que está bien en el centro de la galaxia. Entonces, este es el modelo moderno de cómo funciona un cuásar. Cuásar, que significa quasi-stellar object, es un cuásar, un objeto casi estelar porque se veían como estrellitas, pero nada que ver con una estrella. De hecho, están fuera de la galaxia. Fíjense de nuevo la diferencia. Los púlsar pertenecen a nuestra galaxia o están en otras galaxias. En cambio, los cuásar son objetos externos, son galaxias. Esto es un modelito de cómo funcionaría. Acá en el medio estaría un agujero negro que va chupando material que hay alrededor y se forman jets arriba y abajo, similares a los del púlsar, similares nada más, que hacen que la galaxia emita el núcleo emita cantidades de energía infames, enormes. Puede emitir este mínimo objeto el equivalente a 1000 galaxias. ¿Qué quiere decir? ¿Que cualquier galaxia puede ser un cuásar? Sí. ¿Quiere decir que nuestra galaxia podría llegar a ser un cuásar? Sí. Pero aparentemente no tiene las condiciones. ¿Por qué? Porque necesitas mucho material para que absorba, para que potencie al agujero negro, que el agujero negro pueda potenciar ese material. Y en el centro de nuestra galaxia no hay tanto material. Entonces por eso zafamos. De todas maneras, hay algunas investigaciones recientes que muestran que nuestra galaxia tiene como 2 lóbulos, por arriba y por abajo, muy grandes, que se formaron hace unos cuantos millones de años y que puede haber sido como un comienzo de un cuásar. No llegó a emitir tanto,
pero sí cayó mucho material en el centro del agujero negro e hizo que se formaran esos lóbulos que se ven hoy en día. Entonces, ¿qué es un cuásar? Es una galaxia cuyo núcleo tiene una cantidad de energía fenomenalmente alta potenciado por un subagujero negro central. Y según como yo lo veo el cuásar. Por ejemplo, si lo miro, ven que este es el anillo que está y estos son los chorros de energía. Si yo lo miro desde el plano de ese anillo de material que está cayendo, se llaman galaxias, son radiogalaxias. Son objetos que no son tan emisores de energía hacia nosotros. Pero si lo vemos en este ángulo, obviamente cada galaxia va a estar puesta en su ángulo como se le dé la gana, lo vemos como un cuásar bastante brillante. Y si lo miramos desde el jet, nos está apuntando hacia nosotros el chorro de energía, lo vemos como un blazar. El blazar es un cuásar, pero que tiene una cantidad de energía mayor todavía. Estos son los objetos más horriblemente potentes del universo. O sea, vino el Big Bang que formó el universo y después están los blazars. En este momento es lo que más potencia tiene. Estar en el camino de un blazar cerca es el equivalente a estar muerto, aunque estés en otra galaxia. Son así de poderosos. Y acá, ya estamos terminando, les muestro una galaxia, un cuásar que se llama 3C321, 321, que lo pueden buscar si quieren en internet, que estas son imágenes tomadas con distintos telescopios para generar este modelo. ¿Qué pasa? Acá hay un agujero negro en esta galaxia que tiene un chorro de energía que le pega a la pobrecita otra galaxia y queda después el gas acá. Esta zona donde le está pegando no quedó nada. Vos mirás la galaxia y tiene un agujero. ¿Por qué? Porque eliminó las estrellas que había ahí. O sea, ¿vieron el famoso rayo de la muerte de Star Wars? Es de cotillón Sí, también, de cotillón comparado con esto. Este es el verdadero, el rayo mortal de verdad. Y son galaxias que están separadas casi 1.000.000 de años luz. O sea que a 1.000.000 de años luz tiene la capacidad de eliminar estrellas y todo lo que haya por ahí. Son objetos realmente muy potentes. Y ahí está el fin. Fue fácil.